Para mayor claridad de esta historia, debo mencionar que tengo una discapacidad auditiva que me ha dejado con problemas de audición. Sé que hay algunas cosas en la vida que nunca entenderé, pero sigo recordando esta experiencia, preguntándome qué podría haber pasado y qué debería haber hecho de manera diferente. Todo esto sucedió hace aproximadamente un año. La temporada navideña acababa de pasar y me estaba relajando después de viajar y de todas las reuniones con familiares y amigos. Vivo en un pequeño vecindario suburbano que bordea un bosque en el sur de Quebec. Es una zona tranquila, ya que la mayoría de los residentes se conocen entre sí, lo cual honestamente prefiero un poco, ya que añade una atmósfera más cálida. Alrededor del invierno, me gusta llevar a mi perro Monty a pasear por el bosque local. Es una mezcla de Rottweiler y Husky, lo cual es perfecto para mí, ya que disfruto salir a correr de vez en cuando. El bosque tiene varios senderos, ninguno de los cuales es desafiante para los no excursionistas. Recuerdo que era una tarde. Acababa de terminar de almorzar tarde y decidí quemar las calorías en un paseo con Monty. Como de costumbre, mi perro se vuelve loco cuando doblamos la esquina de mi calle hacia la entrada del bosque. Hacía relativamente frío para un día de febrero. Una capa fresca de nieve cubría los caminos desde la noche anterior, creando este lienzo casi en blanco. Como de costumbre, solté a mi perro de la correa para que pudiera correr. Había algunos parches amarillos, junto con algunas huellas de botas en la nieve, lo que me indicaba que varias personas ya habían sacado a sus perros antes. A la mayoría de la gente le gusta salir a caminar antes del mediodía, ya que el sol tiende a ponerse alrededor de las 4 p.m. Así que no esperaba ver a nadie a esa hora. Después de caminar durante unos 30 minutos, llegamos a una bifurcación en el camino. Noté que uno de los caminos aún no había sido transitado, así que sintiéndome semi-aventurera, decidí tomarlo. Tengo una memoria bastante concreta de los senderos, así que sabía exactamente a dónde iba. El sendero llevaba a un claro, lo cual era genial, ya que quería observar las aves nativas con los binoculares que me habían regalado en Navidad. Recuerdo escanear los alrededores hasta que vi una forma extraña a lo largo de la línea de árboles en la distancia. Cuando enfoqué mis binoculares, vi una lona azul y lo que parecía ser un refugio improvisado. Por muy curiosa que estuviera por ir a verlo, estaba oscureciendo y quería llegar a casa. Dando la vuelta, Monty y yo comenzamos a caminar de regreso. Como de costumbre, él corrió adelante, pero algo parecía extraño en su comportamiento. Estaba mucho más alerta y olfateaba el sendero más de lo que normalmente haría, por lo que observé en el pasado. Cuando miré hacia el sendero, mis ojos se abrieron de par en par. Había un conjunto de huellas en la nieve, mucho más grandes que las mías. Recuerdo haber volteado mis botas por pura confusión para compararlas con las de la nieve. Las huellas eran diferentes, lo que me dejó con aún más preguntas. No había otras bifurcaciones en el camino, así que quien quiera que lo tomara tuvo que haberme pasado en algún momento. Supuse que debieron haberme pasado mientras usaba mis binoculares. En ese momento parecía la explicación más lógica, así que traté de no pensarlo demasiado. En este punto,
Estaba significativamente más oscuro afuera, pero aún podía distinguir mis alrededores. Mientras caminábamos de regreso, Monty se detuvo abruptamente y comenzó a ladrar implacablemente en mi dirección. Cuando me di la vuelta, fue entonces cuando lo vi. Había un hombre, probablemente de alrededor de 6'4", vistiendo pantalones de nieve color carbón y una chaqueta de camuflaje blanco, a solo 1 metro de mí. No hizo ningún movimiento hacia mí. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No lo reconocí como nadie del vecindario, así que asumí que debía haber sido un excursionista o alguien de fuera de la ciudad. Parecía que me estaba murmurando algo, pero no podía leer sus labios debido a la falta de iluminación y al no saber si estaba hablando inglés o francés, que son los 2 idiomas comúnmente hablados en Quebec. Me sentí como una idiota en ese momento por no haber traído mi teléfono conmigo. Así que terminé tratando de comunicarme con él, diciéndole que tenía problemas de audición y que se estaba haciendo tarde. Regresé a casa alrededor de las 4:30. Para entonces estaba completamente oscuro afuera. Recuerdo seguir mi rutina nocturna estándar, sin pensar mucho en el encuentro. Pero en medio de la noche sucedió algo que todavía me sacude hasta el día de hoy. Me desperté con Monty lamiendo mi mano, que es algo que suele hacer para sacarme de la cama por la mañana. Toqué mi teléfono para ver la hora y, para mi sorpresa, eran las 3 a.m. Noté un mensaje de mi vecino preguntando si todo estaba bien, lo cual, si soy honesta, me confundió al principio. El mensaje tenía unos minutos de antigüedad y preguntaba si todo estaba bien, ya que Monty había estado ladrando como si estuviera poseído. Levanté la vista de mi teléfono para ver que Monty ya no estaba en mi habitación. Bajé las escaleras para encontrarlo ladrando histéricamente a la puerta del patio. Mientras me acercaba a la puerta, luché por ver algo con mi visión aún borrosa. Traté de enfocar mis ojos cuando la luz del sensor de movimiento se encendió. En ese momento, mi corazón se hundió. El hombre del bosque estaba parado allí en mi patio trasero. No lo pensé 2 veces para procesar más preguntas. Me alejé de la puerta y envié un mensaje de texto al 911. No creo haber enviado un mensaje al 911 más rápido que esa noche. Corrí a mi habitación con Monty y agarré el machete de debajo de mi cama. Soy una mujer más baja con experiencia en artes marciales, pero sé muy bien que el mejor movimiento en una pelea es no pelear en absoluto. Me senté allí en mi habitación, protegiendo a Monty y a mí misma, hasta que llegó la policía. Con el corazón saliéndome del pecho, me senté frente a la puerta con Monty a mi lado. No duró mucho hasta que Monty saltó y comenzó a ladrar violentamente a la puerta del dormitorio. Mis manos sudaban profusamente mientras veía una sombra proyectarse desde debajo de la puerta. El movimiento frente a la luz nocturna sugería que el hombre estaba a segundos de irrumpir en mi habitación. Esos tuvieron que ser los minutos más largos de mi vida, mientras anticipaba que la manija de la puerta girara o que la puerta se rompiera por completo. Afortunadamente para mí, nunca lo hizo. Cuando llegó la policía, les expliqué todo mientras registraban la propiedad. El vidrio del patio estaba completamente destrozado. Pero aparte de eso, no faltaba nada y todo seguía relativamente igual.
La policía encontró la puerta de mi patio trasero abierta. Conduce al bosque, que es donde creen que el hombre desapareció. Les informé sobre el refugio que vi en el bosque el día anterior. Me llevé a Monty y algunas de mis pertenencias para quedarme con un amigo de la familia durante unos días mientras arreglaban la puerta del patio. Nunca recibí un seguimiento de la policía después del incidente, pero desde ese día decidí limitarme a las carreteras cuando paseo a mi perro, tratando de no pensar demasiado en el incidente. Mi nombre es Ember y soy una chica de 16 años que vive en Illinois con mi hermana menor Kate, que tiene 15. Mi papá trabaja para un grupo de deforestación a unos 30 minutos de nuestra casa. Era una mañana normal del 5 de diciembre, mientras mi hermana y yo nos preparábamos para ir al cine. Decidimos ir a ver una película de terror algo nueva, Terrifier 3, que tenía algunas cosas navideñas incluidas. Todos sabíamos que era para mayores de 18 años, pero nadie prestó mucha atención. Además, parecíamos mayores de lo que éramos de todos modos. Nos dirigimos al cine y entramos fácilmente gracias a nuestra apariencia. Sin embargo, a mitad de la película, mientras todos anticipaban la siguiente escena, mi teléfono vibró lo suficiente fuerte como para que todo el cine lo escuchara, lo que realmente arruinó la vibra de todos, ya que todos se volvieron hacia mí con miradas molestas. Mi hermana y yo salimos corriendo hasta que tropecé, lo cual fue bastante vergonzoso. Después de que salimos del cine, revisé mi teléfono para ver quién me había llamado. Era mi papá. Pero en lugar de devolver la llamada, recibí un mensaje de texto que decía algo como: «Oye, ¿te importaría traerme algo de almuerzo ya que la pequeña cafetería en el bosque está cerrada hoy?» Miré a Kate y ella me miró confundida, pero ninguna de las dos dudó del mensaje, ya que parecía normal. Llegamos a casa, empacamos algo de comida para él y llevamos mi auto al centro, hacia el bosque. Siempre me ha encantado ese lugar y nunca me sentí inquieta allí porque era grande y apartado. El paisaje era increíble, con una colina que conducía a un lago perfecto para pescar y tomar fotos. Después de un rato, Kate y yo salimos del auto y caminamos por el sendero a través del bosque. Saqué mi teléfono para llamar a mi papá, pero no contestó. Confundida, miré a Kate, que estaba tan confundida como yo. ¿Por qué no respondería cuando nos acababa de llamar al cine? Decidí enviarle un mensaje en su lugar, recordándole que estábamos en el bosque para darle su almuerzo. Después de unos momentos, vi aparecer los 3 puntitos en la pantalla, mostrando que estaba escribiendo. Respondió diciéndonos que bajáramos la pequeña colina y lo esperáramos en el lago, lo cual obedecimos. El sol se estaba poniendo lentamente, ya que era invierno, así que el atardecer llegaba mucho más temprano. El cielo tenía un hermoso resplandor naranja radiante sobre la colina y bajando por la montaña. Saliendo de mis pensamientos, Kate señaló hacia el lago, donde un hombre vestido de negro estaba sentado en la cubierta junto al agua, de espaldas a nosotras. Supusimos que era nuestro papá. Caminamos un poco más y nos detuvimos un poco detrás de él.
Grité su nombre, pero no se movió. Kate se inquietó y su actitud hizo que la escena fuera aún más espeluznante. Lentamente le quité la capucha que llevaba puesta y revelé a un hombre que definitivamente no era nuestro papá. Kate y yo gritamos mientras él se daba la vuelta y comenzaba a agitar el teléfono de mi papá como un maníaco, sonriendo como si estuviera feliz de vernos asustadas. Solté, preguntando por qué estaba usando el teléfono de nuestro papá, pero no respondió. En cambio, se abalanzó y agarró el brazo de Kate mientras ella gritaba. Afortunadamente, fui lo suficientemente fuerte como para alejarla y comenzamos a correr tan rápido como pudimos. La adrenalina nos impulsó tanto que nunca había visto a ninguna de las dos correr tan rápido. Detrás de mí, escuché pisotones acercándose, así que sabía que nos estaban persiguiendo. No me atreví a mirar atrás. Finalmente, llegamos al auto. Cerré la puerta de golpe y la bloqueé mientras el hombre llegaba a mi ventana. Luego se agachó fuera de vista mientras yo daba marcha atrás y aceleraba de regreso a casa. Cuando llegamos a casa, mi papá y mi mamá estaban allí. Llegamos jadeando sin aliento y les explicamos toda la situación. Mi papá estaba furioso y dijo que le habían robado el teléfono mientras trabajaba, así que decidió volver a casa. Dijo que el hombre debió haber tomado su teléfono y nos envió mensajes. Mi papá llamó a la policía y presentó el informe. Usaron el número email para rastrear el dispositivo, que todavía estaba en la cubierta junto al lago, y le devolvieron el teléfono a mi papá. Dijeron que no había mucho que pudieran hacer, ya que el teléfono ya había sido encontrado. Pensé que este era el final, pero no estaría contando esto si lo fuera. 6 horas después, alrededor de la 1 a.m., recibí un mensaje desconocido que decía: me gusta que tu casa esté iluminada solo por la televisión de tu dormitorio. Inmediatamente me puse fría y pálida. Pausé la televisión y escuché un crujido fuera de mi ventana. Mi habitación estaba en el 2º piso. Cerré mi teléfono y escuché. Lentamente, me asomé a través de las persianas y vi al hombre sonriendo, con un arma apuntando a mi ventana. Grité y me aparté, mientras el vidrio se rompía por todas partes en mi habitación. Mis padres entraron corriendo, seguidos por Kate. Les grité que se agacharan y les dije que el hombre estaba afuera con un arma. Cuando mi papá fue a revisar, el hombre se había ido. Luego escuchamos otro fuerte golpe y más vidrios rompiéndose abajo en la cocina. Corrimos y cerramos el dormitorio con llave, mientras Kate llamaba al 911. Mi mamá nos abrazó mientras llorábamos de miedo. Durante toda la situación, me preguntaba cómo sabía dónde vivíamos. Unos momentos después, la policía llegó y registró toda la casa, pero no había nadie. Kate y yo explicamos la situación nuevamente, y uno de los oficiales dijo que deberían revisar el auto. Sorprendentemente, se encontró un pequeño AirTag en mi neumático, lo que explicaba cómo el hombre sabía dónde vivíamos y por qué se agachó antes de que yo saliera del bosque a toda velocidad. La policía nos dijo que patrullarían las calles y harían todo lo posible para encontrar al hombre.
Unos meses después, todavía no lo habían encontrado, pero nunca regresó, lo cual espero que siga así. Yo, Kate y mis padres todavía estamos traumatizados por la situación, pero sobre todo, me sentí estúpida como la hermana mayor por no alarmarme cuando la persona no respondía a las llamadas y solo respondía a través de mensajes de texto. Todo lo que sé es que tendré más cuidado y nunca volveré a ir a lugares apartados, especialmente cuando soy responsable de la seguridad de otra persona. Era el 2021. Una palabra para describir mi día: agitado. El trabajo fue un espectáculo. Este era el momento principal de COVID, así que estaba trabajando desde casa. Se suponía que me reuniría con mi familia extendida en el norte del estado. Y terminé finalmente saliendo de una reunión de Zoom de casi 3 horas por trabajo. 1 hora y media después de que todos los demás ya hubieran llegado a la casa de mis padres. Y eso no incluía las siguientes 2 horas más o menos que me tomaría el viaje hasta su casa. Llené 2 tazas de café en mi cocina para llevarlas conmigo antes de irme. Dios sabía que las necesitaría. En el momento en que abrí mi puerta principal, me di cuenta de que este viaje sería más un espectáculo de lo que había pensado originalmente. La nieve y el viento ya habían aumentado desde más temprano esa tarde, y las calles apenas habían sido despejadas. El suelo ya tenía al menos 2 pies de nieve, y se suponía que nevaría así durante la mayor parte de la noche. Tenía que conducir a menos de 25 en la mayoría de las carreteras residenciales. Mi auto en ese momento también era un Hyundai realmente viejo y malo, que no era ideal para condiciones climáticas extremas en absoluto. Tampoco tenía frenos antibloqueo. Sin embargo, soy una conductora rápida, así que cuando llegué a la autopista, aumenté mi velocidad a 70, lo cual probablemente era mucho más rápido de lo seguro para las condiciones. Finalmente, llegué a la casa de mis padres alrededor de las 9. Habían comenzado a cenar sin mí, pero afortunadamente no habían avanzado demasiado. Unas cuantas bebidas y el intercambio de regalos después, comencé a perder la noción del tiempo. Me quedé tan atrapada viendo a mis familiares con los que no había hablado en mucho tiempo, que terminé básicamente olvidando que todavía tenía que conducir a casa, incluso cuando la mayoría de mi familia había comenzado a irse. Una vez que finalmente me subí a mi auto para irme, era pasada la medianoche y se había acumulado al menos otro pie de nieve en el suelo. Estaba entonada, pero supuse que estaba lo suficientemente sobria como para conducir a casa. No es que apruebe beber y conducir en absoluto. Estaba cansada y simplemente quería llegar a casa. Mientras me dirigía hacia la autopista, me di cuenta de que las carreteras estaban completamente muertas. Cometí el grave error de aumentar mi velocidad a 40 en una carretera en particular, porque a medida que comenzaba a acercarme a una curva en la carretera, me di cuenta de que mi auto había entrado en un derrape. Traté de no entrar en pánico, ya que esta no era la primera vez que derrapaba. Empecé a girar hacia el derrape y bajé la marcha, pero a medida que me acercaba aún más a la curva y mi auto todavía no disminuía la velocidad, comencé a entrar en pánico. Mi auto se salió directamente del costado de la carretera y chocó contra un árbol, y la bolsa de aire se desplegó. Estuve momentáneamente en shock por la fuerza del impacto. Pero, afortunadamente, salí relativamente ilesa. Sin embargo, mi auto estaba arruinado. Todo el capó estaba enterrado en un banco de nieve que rodeaba el árbol que golpeé,
No había posibilidad de que lo empujara de vuelta a la carretera ni nada por el estilo. Lo primero que hice fue llamar a mi compañía de asistencia en carretera y me dijeron que enviarían una grúa a mi ubicación, pero debido a las horribles condiciones, podría tomar hasta 40 minutos para que la grúa llegara a mí. Estaba en una carretera desierta, rodeada de bosque y sin casas por millas en ninguna dirección, así que decidí llamar también a mis padres y pedirle a uno de ellos que condujera y esperara conmigo. Mi papá dijo que se subiría a su auto y conduciría hacia allá, así que colgué y esperé. Mientras estaba sentada allí, comencé a escuchar algo sobre el sonido del viento aullando afuera. Había indudablemente pasos en la nieve. No podía decir exactamente de dónde, pero sonaban algo distantes. Abrí la puerta del lado del conductor y salí, mirando por encima del techo de mi auto. Ya no escuchaba pasos. En cambio, estaba escuchando algunos sonidos nuevos. Era un poco difícil de describir, pero sonaba como algún tipo de sorbido húmedo. Miré hacia donde pensaba que venía el sonido y pude ver algo de movimiento junto a la línea de árboles. Sin embargo, estaba oscuro como el infierno, pero estaba bastante segura de que estaba mirando a una persona. Grité: «¡Hola!». El sonido se detuvo, pero nadie respondió. Me senté allí por unos segundos más, incómodamente, pero nadie respondió ni se me apareció. Tampoco pude ver más movimiento. Estaba oficialmente asustada. Así que volví a mi auto y cerré las puertas. Lo que no pudo haber sido un minuto entero después, escuché pasos en la nieve, de nuevo afuera. Luego escuché algo golpeando la ventana del lado del pasajero, como si una piedra o algo así fuera arrojado contra ella. No podía ver por la ventana del lado del pasajero, porque estaba cubierta de nieve, ni por ninguna de las ventanas para el caso. Una vez más, abrí la puerta del lado del conductor y salí de mi auto. Al revisar mis alrededores inmediatos, hice un descubrimiento inquietante. Había huellas de botas en la nieve rodeando todo mi auto y luego alejándose de la puerta del lado del pasajero, hacia el bosque. Me sentí enferma del estómago. También noté que había gotas de sangre en la nieve. Abrí la puerta del lado del conductor y luego agarré mi 9 milímetros de la guantera. Aferrándola en mi mano derecha, comencé a seguir las huellas que conducían al bosque. En ese momento, estaba convencida de que alguien allá afuera estaba conmigo. Mientras seguía las huellas, las gotas de sangre comenzaron a hacerse más grandes. Parecía que alguien había estado sangrando profusamente. Y luego vi una masa oscura yaciendo en la nieve justo después de la línea de árboles. No podía decir qué era, solo rezaba para que no fuera una persona. Saqué mi teléfono y habilité la linterna. No era una persona. Era un ciervo muerto, aparentemente masacrado por algún animal depredador más grande. El estómago estaba completamente abierto y sorprendentemente el ciervo había sido completamente decapitado. Pasé la linterna por los pocos pies circundantes, pero no vi la cabeza por ninguna parte.
Decidí que esto se estaba volviendo demasiado extraño para mí y comencé a dirigirme de regreso a mi auto. Regresé a mi auto y abrí la puerta del lado del conductor. Y tan pronto como lo hice, fue todo lo que pude hacer para evitar vomitar en el acto. Yaciendo en el asiento del lado del conductor de mi auto, estaba la cabeza cortada de un ciervo, colocada en el asiento como si me estuviera mirando directamente. Salí corriendo de allí y avancé unos minutos por la carretera antes de que aparecieran faroles en la distancia. Corrí hacia el auto, agitando mis manos y gritando como un loco, todavía sosteniendo mi arma de fuego. Afortunadamente era mi papá, y detuvo el auto y me preguntó qué diablos estaba haciendo. Me subí al asiento del pasajero y le expliqué todo. Y no te miento, él literalmente no me creyó. Me sentí más cómoda volviendo a mi auto con mi papá ahora, así que él condujo a los dos hacia allá y nos bajamos. Las huellas todavía estaban alrededor de mi auto, pero la cabeza del ciervo había desaparecido. Todo lo que quedaba era una gran mancha de sangre en mi asiento del lado del conductor. Creo que una vez que mi papá vio eso, comenzó a creerme. El cadáver del ciervo también había desaparecido. Todo lo que quedaba eran marcas de arrastre en la nieve. La grúa finalmente apareció y remolcó mi auto. Mi papá me preguntó si quería llamar a la policía, pero honestamente, simplemente no tenía la energía para presentar un informe policial. Estaba agotada y solo quería irme a dormir. Supuse que llamar a la policía no lograría nada de todos modos. Así que, esa es mi historia. No tengo idea de quién estaba en el bosque esa noche y qué querían. Tal vez solo intentaban asustarme. O tal vez tenían peores intenciones.